En el curso de Física para la Ingeniería vamos a ver todo el marco teórico acerca del centro de gravedad. Y para eso vamos a estudiar este objeto sólido de forma irregular para poder entender un poquito más acerca del centro de gravedad. Este objeto sólido está conformado, como pueden ver, por una serie de partículas pequeñas. Es decir, la sumatoria de cada una de estas partículas me van a dar este objeto sólido. Y cada una de estas partículas tiene su propio peso, como pueden ver, y ese peso va dirigido hacia abajo. Por ejemplo, acá tendríamos el peso 1, el peso 2, el peso de la partícula 3 y así sucesivamente. Todos estos pesos son atraídos por el centro de la Tierra, por lo que van en la dirección hacia el centro de la Tierra, hacia abajo, y todas ellas paralelas entre sí. La sumatoria de cada uno de estos pesos, de cada una de estas pequeñas partículas, nos darían el peso total de todo este objeto sólido. El peso de todo este objeto sólido, es decir, la sumatoria de todos estos pesos, se localizaría en un punto, y a ese punto es a lo que nosotros llamamos el centro de gravedad. En otras palabras, el centro de gravedad de todo este cuerpo sólido es el punto donde se concentra el peso de todo este cuerpo. Como podemos ver, este sería el peso de la sumatoria de todos estos pesos. Como sabemos que el peso es igual a la masa por la gravedad, en otras palabras, este peso 1 sería la masa 1 por la gravedad, este otro peso 2 sería la masa 2 por la gravedad, entonces podemos decir que el peso total sería igual a la sumatoria de las masas multiplicado por la gravedad. Es importante mencionar que al centro de gravedad también se lo conoce como baricentro. Ahora vamos a aprender a calcular el centro de la gravedad si en caso este cuerpo se encuentra en el eje X, Y y Z. En otras palabras, todo este cuerpo que ya acabamos de analizar se va a encontrar en el espacio, y vamos a ver cómo podemos localizar tanto en la distancia a partir del origen, en el eje X, en el eje Y y en el eje Z, al centro de gravedad de este cuerpo. Y eso se calcula mediante esta ecuación. Para calcular el centro de gravedad en el eje X utilizaríamos esta ecuación, para el eje Y esta ecuación y para el eje Z esta ecuación. Si se dan cuenta, M1 sería la masa de una de las partículas multiplicado por X1, es decir, por la distancia hasta el centro de gravedad de esa pequeña partícula. En otras palabras, desde este punto de origen nos dirigimos hasta una distancia X, digamos si estamos analizando esta partícula, y localizamos su centro de gravedad. En otras palabras, sería esta masa 1 de esta partícula 1 multiplicado por esta distancia X1. Y de esa misma forma hacemos para el otro pequeño sólido 2, y así sucesivamente hasta completar todos los sólidos que conforman todo este cuerpo sólido. Entonces, en el numerador iría esa multiplicación de cada uno de estos sólidos, su masa por su distancia desde el origen en la dirección X hasta el centro de gravedad, y todo esto dividido entre la sumatoria de todas las masas. Y lo mismo haríamos para el eje Y. Se localizaría el centro de gravedad y desde el origen vemos cuánto tenemos que subir hasta localizar el centro de gravedad de la primera masa, ¿no? Entonces sería la masa 1 multiplicado por Y1, es decir, la distancia desde el origen hasta el centro de gravedad de esta pequeña partícula. Y luego pasamos a la siguiente partícula, sería la masa 2 multiplicado por su Y2, es decir, por la distancia desde el origen hasta la altura del centro de gravedad. Y así sucesivamente hasta completar cada una de estas partículas, y luego lo dividimos entre la sumatoria de las masas. Y de la misma forma para el eje Z. Esta ecuación la podemos resumir de esta forma. Como pueden ver, sería la sumatoria de la masa sub i multiplicado por x sub i, y el i varía desde la partícula 1 hasta la partícula n, y todo esto dividido entre la sumatoria de las masas sub i, desde i igual a 1 hasta i igual a n, es decir, i sería la partícula 1, la partícula 2 y así sucesivamente hasta la partícula n. Lo mismo para el eje Y y para el eje Z. Como x, y y z cada una de ellas son componentes del vector posición r, es decir, el vector posición r sería x, y y z. En otras palabras, este vector estaría conformado por el vector x, por el vector y y por el vector z. De esa forma localizamos el centro de gravedad vectorialmente también. Entonces, ¿cómo podríamos representar todas estas ecuaciones en función de este vector posición? Sería mediante esta ecuación. La masa 1 multiplicado por el vector posición r sub 1, este vector r sub 1 está conformado por el vector
por x1, y1, z1. La masa 2 de otra de las partículas multiplicado por el vector posición r sub 2, es decir, a esta masa 2, por así decirlo, tendría un x2, un y2 y un z2, y eso es lo que representa este r2, y así sucesivamente hasta completar todas las masas, y todo esto dividido entre la sumatoria de masas. En otras palabras, lo expresaríamos matemáticamente de esta forma. Ahora analicemos al tema de las diferentes figuras geométricas. Por ejemplo, acá tenemos un triángulo y queremos ubicar su centro de gravedad. Para eso partimos desde uno de los vértices y nos dirigimos hasta este lado. Pero este punto hasta donde se dirige sería la mitad de toda esta distancia. De la misma forma partimos de este vértice y nos dirigimos hasta este otro lado opuesto, y este punto partiría a todo este lado en dos. Y de la misma forma partiríamos desde este vértice hasta llegar al otro lado, que lo partimos en dos. En otras palabras, si es que este lado mide A, este lado sería A medios y este otro lado sería A medios. Si es que todo este lado mide B, este lado sería B medios y este lado sería B medios. Si todo este lado mide C, este lado sería C medios y este otro lado sería C medios. Es decir, cada una de estas líneas parten a cada uno de estos lados en dos. Y el centro de gravedad estaría localizado en el punto de corte de las medianas. A cada una de estas líneas serían llamadas medianas. Acá se localizaría el centro de gravedad de todo triángulo. Analicemos un paralelogramo, que puede ser un rombo o un cuadrado o un rectángulo. En este caso, un rectángulo. Su centro de gravedad estaría localizado en la unión de las diagonales. Y si se dan cuenta, si es que aquí hay una altura h, este punto estaría localizado en h medios. Y esta otra distancia también sería h medios. Si toda esta distancia lateral es h, esto sería h medios. A esta altura estaría localizado el centro de gravedad. Si toda esta base es igual a b, entonces esto sería b medios y esto b medios. Y justo en este punto estaría localizado el centro de gravedad. Veamos un rombo. De la misma forma que acá, lanzamos las diagonales y este sería el centro de gravedad, donde se cruzan las diagonales. Analicemos un triángulo rectángulo. De la misma forma, trazamos las medianas, esta otra mediana, es decir, desde este vértice llega hasta este lado y a este lado lo parte en dos. Y de la misma forma, desde este vértice llega hasta este lado y a este lado lo parte en dos. Si es que este lado es igual a h, que sería altura, entonces a la altura del centro de gravedad, esto sería h entre 3. ¿Ok? Si es que toda esta base es igual a b, b de base, entonces a la altura del centro de gravedad sería la base dividida entre 3. Desde el ángulo que es recto, mucho ojo. Y acá se localizaría el centro de gravedad. Eso también quiere decir de que lógicamente que esta mediana está partiendo a este lado en dos, mucho ojo, de la misma forma que este triángulo, y esta mediana también en dos, pero tiene esta particularidad, ¿no? Para un círculo o una esfera, si es que lanzamos estas líneas que son perpendiculares entre sí, el centro de gravedad estaría localizado a esta altura, a una altura igual al radio desde este origen y a una horizontal igual al radio desde este origen. Y incluso la esfera puede ser hueca, igual se va a encontrar en ese punto medio. Este sería el centro de gravedad. Veamos un cilindro. Acá tendríamos el eje. Si es que toda esta altura es igual a h, entonces se localizaría en h medios y a una distancia igual a r. En esta intersección se encontraría el centro de gravedad. Ahora vamos a enseñarles a calcular el centro de la gravedad de las diferentes áreas utilizando el eje x y y. Por ejemplo, para calcular la distancia de cualquier figura, en el eje x estaría dada por esta ecuación, en el eje y por esta ecuación. Y esta sería la forma matemática. Vamos a entender qué significan estas ecuaciones analizando este gráfico. Imagínense de que este es un gráfico sólido, es un solo bloque, y queremos ubicar el centro de gravedad tomando como referencia este eje x y y a partir del centro. Queremos saber en el eje x dónde estaría ubicado el centro de gravedad y en el eje y dónde estaría ubicado el centro de gravedad. Si se dan cuenta, aquí hay un hueco dentro de todo este sólido, es decir, esta parte es hueca. Entonces lo primero que se tiene que hacer es partir, generar figuras geométricas conocidas. Acá partimos este rectángulo, acá también partimos este otro rectángulo y ya estaríamos generando prácticamente tres rectángulos. Esta sería el área A1, esta sería el área A2 de este segundo rectángulo, esta sería el área A3 de este tercer rectángulo, pero también tenemos un hueco, es decir, un espacio vacío
vacío, y a esto también lo llamamos un área A4. Lo siguiente es ubicamos su centro de gravedad. Ya habíamos enseñado para el caso de rectángulos donde se encuentra ubicado, y para eso trazamos para este primer rectángulo sus dos diagonales. Para este segundo rectángulo también sus dos diagonales, y para este tercer rectángulo también sus dos diagonales. Para el caso del círculo sabemos que se encuentra en el medio. Por lo tanto, para este rectángulo de área A1, su x1, es decir, la posición desde este punto de origen hasta llegar a la altura de su centro de gravedad, sería, digamos que le llamamos este x1. Lo localizamos con una distancia desde el origen a la altura del centro de gravedad con x1. Por lo tanto, acá en la ecuación sería el área A1, que la podemos determinar de este pequeño bloque, multiplicado por su x1, es decir, la distancia desde el origen horizontalmente hasta la altura de su centro de gravedad. Le sumamos más el área A2, que sería esta área, y lo multiplicamos por su x2. Es decir, acá como podemos ubicar en este cruce su centro de gravedad, entonces podríamos determinar la distancia desde el origen hasta la altura de su centro de gravedad. Y de esa forma multiplicamos al área A2 por x2, y para este tercer cuadrado, que en este caso sabemos que está hueco, pero aún así consideraríamos de que no está hueco para este cálculo, entonces sería el área A3 de todo este cuadrado sin considerar de que está hueco, y lo multiplicaríamos por su distancia x3, es decir, la distancia horizontal hasta este punto, desde el origen. Desde acá vamos recorriendo hasta este punto, ¿qué distancia tiene? Y esta parte es importante. Este círculo que está hueco también tiene un área, sería el área 4, y también tiene un x hasta el punto medio de este círculo, entonces tiene una distancia x4, una distancia horizontal. En este caso, en vez de sumar, debido a que es hueco, restaríamos, sería menos área 4 multiplicado por x4, y todo esto lo dividimos entre la sumatoria de áreas. En otras palabras, para este caso particular sería dividido entre área 1 más área 2 más área 3 y menos área 4. De esa forma calcularíamos el centro de gravedad en el eje X de todo este sólido, y de la misma forma hacemos para el eje Y, de la misma forma como se ha explicado. Veamos la importancia de saber ubicar el centro de gravedad. Por ejemplo, tenemos todo este sólido que se encuentra apoyado por estos dos soportes. Acá tenemos una barra horizontal uniforme y otro pequeño paquete. Entonces, todo el peso se concentra en el centro de gravedad, y el conocer dónde ubicar el centro de gravedad ayuda en la resolución de problemas que se encuentren en equilibrio, donde se necesita saber dónde se debe colocar el peso del objeto analizado, como por ejemplo en este caso. Acá sabemos de antemano que se ubica exactamente, si es una barra uniforme, exactamente al medio, y de este pequeño paquete también sabemos que se ubica en el medio, muy al margen de todas las otras fuerzas que puedan actuar sobre este objeto.